Hola, a continuación daremos a conocer nuestro trabajo colaborativo contextualizado que lleva por título Dinámica del movimiento rotacional. Nuestro equipo de trabajo, nuestro grupo de trabajo está conformado por Andrés Caro Castillo, Juan David Tapia Rodríguez, Julián Fonseca Ardila y mi persona, Lilibet de la Rosa. Para poder cumplir este trabajo colaborativo contextualizado, nos hemos planteado el objetivo general de analizar y comprender la dinámica del movimiento rotacional y su importancia en la física aplicando teorías y ejemplos de sus componentes. Los objetivos específicos que nos hemos planteado para poder lograr este objetivo general es primeramente definir y entender los conceptos de movimiento rotacional y su importancia en la física aplicando teorías y ejemplos de sus componentes. Definir y entender la rotación y aceleración angular de un cuerpo rígido como objeto de estudio de la física, conocer el trabajo y potencia en movimiento rotacional para resolver ejercicios en base a estos y estudiar las diferentes aplicaciones de la dinámica del movimiento rotacional en la física. El problema que se plantea en este trabajo colaborativo contextualizado tiene como finalidad identificar, exponer y relacionar los conceptos básicos fundamentales sobre la dinámica del movimiento rotacional, tales como torque y aceleración, rotación angular de un cuerpo rígido, además del trabajo y la potencia para el movimiento rotacional, con el fin de comprender la importancia que estos tienen en la física, dando a conocer ejemplos que permitan lograr una mejor comprensión de los temas y que generen aportes en situaciones problemáticas específicas. A continuación, mi compañero Julián Fonseca les va a continuar explicando acerca del marco conceptual. Bueno, aquí en el marco conceptual vamos a explicarles varios temas sumamente importantes: el torque, la rotación, aceleración angular y trabajo. En el torque, bueno, es una medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de su eje, así como la cinemática lineal de la fuerza es lo que hace que un objeto acelere. La torca es lo que provoca que un objeto adquiera aceleración angular. Sigamos con aceleración angular. Es la variación que experimenta la velocidad angular respecto al tiempo. La aceleración angular se expresa en radianes sobre segundo al cuadrado. La rotación es el movimiento de cambio de orientación de un sólido extenso de la forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante de un punto fijo. Sigamos con el trabajo. El trabajo en la rotación es igual al producto del momento de la fuerza exterior aplicada por el ángulo girado en radianes. Se realiza trabajo cuando una fuerza mueve un cuerpo en la dirección en que ella actúa, que W es igual a fuerza. Continuando con la metodología empleada para realizar este trabajo investigativo, es importante mencionar que debemos escoger una metodología adecuada que vaya acorde y sea coherente con lo que queremos mostrar en esta investigación. Como lo que queremos mostrar inicialmente es la importancia y pues que tiene la dinámica del movimiento rotacional en la física y obviamente cuál es su aplicabilidad, avanzamos en la presentación de resultados para ver cómo se usa y cómo se aplica el movimiento rotacional en la física. Primeramente, en este apartado de este trabajo colaborativo contextualizado, lo que buscamos inicialmente es explicar la dinámica del movimiento rotacional y que este se puede explicar directamente desde el movimiento rotacional con ejemplos claros de la vida cotidiana. Un ejemplo claro de esto es como cuando un objeto gira alrededor de un eje, su movimiento no se puede analizar como si fuera una partícula. Obviamente hay que analizarlo como si fuera un objeto rígido, ya que en el movimiento general un cuerpo rígido está compuesto por dos movimientos, un movimiento de traslación y un movimiento de rotación sobre un eje que pasa pues por el centro de la masa. Dentro de estos movimientos toma fuerza un momento de torsión y es un concepto bastante importante dentro de todo esto. Y para conceptualizar este momento de rotación podríamos definirlo como la capacidad que tiene una fuerza de hacer girar un objeto sobre un eje. Eso es básicamente el concepto de torque o torca, como se conoce en algunos textos.
Este torque y estos factores de movimiento dependen de tres factores fundamentales para que esto se pueda dar. El primero es la distancia al punto de giro, el segundo es la magnitud de la fuerza y por último tenemos el ángulo de aplicación de esta fuerza. Si avanzamos un poco más, también vemos un concepto muy importante y es cómo obtener la aceleración angular. Para entender esto debemos partir entendiendo la segunda ley de Newton, que nos dice que una fuerza neta sobre un objeto ocasiona una aceleración sobre él. En el movimiento angular también nos dice que hay una ley análoga, podríamos decirla así, que nos dice que un torque neto sobre un objeto, que este objeto por supuesto tiene un punto de rotación, ocasiona una aceleración angular sobre él. Bien, para ilustrarles un poco más de lo que tiene que ver la aceleración angular, la cual muy bien explicó el compañero en la presentación anterior, pues nos vamos a permitir compartirles un ejemplo que define básicamente el procedimiento. ¿Sí? El ejemplo es el siguiente: determine la aceleración angular media de un cuerpo que experimenta un movimiento circular, sabiendo que su velocidad angular inicial era de 40 radianes sobre segundo y que transcurridos 20 segundos ha alcanzado la velocidad angular de 120 radianes sobre segundo. Bueno, aquí tenemos básicamente cómo o qué tenemos que aplicar para poder resolver este problema, ¿no? Y a partir de esa expresión pues se puede calcular la aceleración angular. ¿Cuál es? La aceleración es igual, ¿verdad?, a la velocidad angular entre el tiempo angular, entendiendo que la velocidad angular define la recta que está dada por la velocidad final menos la velocidad inicial, y lo vamos a dividir entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, vamos a poder mirar que la velocidad angular inicial es de 40 radianes sobre segundo y el tiempo que se alcanzó es de 20 segundos, que en este caso vendría siendo el tiempo final. Y por último, la velocidad angular, la velocidad final, viene siendo 120 radianes. Si nos vamos al ejemplo, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula de la aceleración cada uno de esos datos. Tenemos que la velocidad final es de 120 radianes sobre segundo, menos 40, que es la velocidad inicial. Todo eso dividido entre 20, que es la velocidad final, pero esa velocidad final, ese tiempo final, lo restamos con el tiempo inicial, que es 0 en este caso, y quedaría 120. En este caso, cuando restamos 120 menos 40 nos da 80, entre 20 da 4 radianes sobre segundo. Y eso explica básicamente cuál es la aceleración angular o cómo se resuelve un ejercicio de aceleración angular. ¿Okay? Otros conceptos que tenemos que tener en cuenta para todo el tema de movimiento rotacional viene siendo el trabajo y la potencia, ¿no? Para el mismo movimiento, ¿no? Donde el trabajo para el movimiento rotacional es la energía cinética para cuerpos rígidos de rotación. Se analiza el trabajo realizado en un cuerpo rígido que rota alrededor de un eje fijo, ¿verdad? La potencia para el movimiento rotacional siempre sale a relucir en los debates sobre las aplicaciones en ingeniería y física. La potencia para el movimiento rotacional es tan importante como la potencia en el movimiento lineal y puede derivarse de forma similar a la del movimiento lineal cuando la fuerza es una constante. Con esto le damos paso a la compañera Lili para que pues haga las respectivas conclusiones. A manera de conclusión, es importante mencionar que la utilidad de la dinámica del movimiento rotacional parte específicamente de la orientación de un cuerpo con un espacio cambia continuamente durante una traslación.
Un ejemplo específico de esto es la Tierra que gira alrededor de su propio eje de rotación. Aspectos como la torca, la aceleración, la rotación y la aceleración angular de un cuerpo rígido, además del trabajo y la potencia para el movimiento rotacional, van de la mano de la segunda ley de Newton, lo que tiene aplicaciones tanto en la física como en la ingeniería. Gracias por su atención.